El Evangelio de hoy, miércoles 29 de marzo del 2023, según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por lo tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos concede la gracia de su misericordioso amor a través de la palabra que nosotros podemos tener a Él en nuestro corazón. Por medio de su palabra nosotros lo conocemos. Si nosotros no hubiésemos conocido a Jesucristo, estuviéramos siguiendo siendo esclavos del pecado y no reconoceríamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios y único verdadero, porque Él es la verdad y Él nos hace libres, porque Él nos ha liberado de todo ese pecado, de toda esa inmundicia de esclavo. Sabemos que el pecado está condenado por Jesucristo, porque el pecado es el mismo demonio que se ha ido contra Jesucristo, odia a Jesucristo. Por eso, Él siempre tratará de arrebatar lo que ama a Jesucristo, y Jesucristo nos ama a nosotros muchos. Recordemos que Jesucristo ha dado su vida por nosotros ahí en la cruz. Muchos de generación en generación escuchamos, pero no queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Vemos cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay. Pero si nosotros nos aferramos a Jesucristo, ese dolor, esos sufrimientos del día a día que hay en este mundo terrenal, lo podremos sobrellevar, porque Jesucristo es el que carga todos nuestros pecados. Él ha hecho que todos sus pecados sean eliminados. Él, sin ser pecador, Él ha cargado todo allí en la cruz, todos nuestros pecados, y los ha borrado por amor a cada uno de nosotros, para que de hoy en adelante seamos libres con la verdad de su palabra. Porque aquí estamos viendo que Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, así como hoy en estos tiempos nosotros
Nos dirá Jesucristo: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si nosotros perseveramos en su palabra de Él, porque Él nos ama y quiere lo bien para nosotros. Y así nosotros no sufriremos en el pecado del maligno, que muchas veces nos arrastra a hacer mucho mal. Muchas veces estamos en el pecado de la mentira, de la avaricia, del adulterio, de los robos, del asesinato, de la lujuria, de las deshonras. Cuánto mal hace el mal mismo para nosotros. Y nosotros muchas veces preferimos ser esclavos del pecado y no quedar libres como Jesucristo nos ha revelado todo su amor, todo su misericordia de generación en generación, para que nosotros seamos libres en la verdad. Caminaremos junto con Él día a día al escuchar su palabra. Ya no estaremos en pecado, viviendo día tras años, meses, viviendo en esa esclavitud del pecado. Jesucristo nos ha entregado su corazón puro, inmaculado, allí en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo aquí en la tierra para sacarnos, rescatarnos, trayendo la buena nueva, el reino de su amor, para que nosotros el día que partamos de este mundo terrenal, vayamos al encuentro del Señor, donde es eterno su reino celestial. No temamos a nada lo que está pasando en estos tiempos. Jesucristo nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y su sangre que Él ha dado por nosotros. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y Jesucristo no ha venido por Él solo. Él ha venido porque Dios ha querido estar con nosotros por medio de Jesucristo. Y todos los que escuchamos su palabra y lo acogemos en nuestro corazón y perseveramos, seremos verdaderos discípulos de Jesucristo. Pues vemos cuánto se contradicen los judíos. Ellos pensaban que Jesucristo les hablaba de que ellos pues eran esclavos, descendientes de esclavos. No, Jesucristo se refería al pecado, esclavos del pecado, porque si ellos amaran las enseñanzas de Abraham, porque Abraham también fue un enviado de Dios, un profeta. Y muchos lo respetaban, pero cuando vino Jesucristo, se alejaron mucho, trataron de eliminarlo, tenían en su pensamiento solamente matarlo, atraparlo, poderlo encarcelarlo y así poderlo juzgar y llevarlo ahí en la cruz para matarlo. ¿Cuántos de nosotros así actuamos con las personas que obran el bien, con las personas que llevan la verdad de Jesucristo, llevando su testimonio de su amor de Jesucristo, porque odian la verdad? Porque ahí Jesucristo habla: ustedes son hijos del padre de la mentira, del demonio. A eso se refería Jesucristo a los judíos. Porque el Hijo de Dios nos hace libres. Jesucristo sabe que muchos tratarán de matar a los hijos de la luz, a los hijos
que el Señor Jesucristo ha elegido llevando la misión que les ha encomendado para que puedan muchos salvarse en su nombre santo. Todos nosotros somos amados por Jesucristo, somos valiosos. Recordéis que Jesucristo está todos los días de nuestra vida, hasta el último momento que respiremos el aire aquí en la tierra, porque de ahí será solamente juicio. Lo que está condenado es el pecado. Y Jesucristo no nos ha condenado a nosotros, nos ama, pero el pecado está condenado. No permitamos que el maligno, el demonio, nos arrastre, haciéndonos esclavos de sus pecados que Él carga. Jesucristo nos ha liberado y nos ama. Él nos hace libres. Amén.